es enorme. Y después de un rato usted dice, ya no quiero ver esto. Pero para uno poder hablar con propiedad de algo, sobre todo si va a denunciar error, uno tiene que escucharlo detenidamente para poder decir, yo lo leí, yo lo vi, yo lo escuché. De igual manera, enriquecí su bolsillo comprando el libro que él vende, $12. En el libro, con todo y él decir que esto fue una revelación directa del Espíritu Santo, al editor se le olvidó cortar una parte que sacaron de alguna página, de algún libro en inglés y quedó plasmado aquí. A ver, pastor, déjeme ver si usted se explicó. Usted está diciendo que en el libro quedó material en inglés, no en español. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Y él dice que esto se lo mostró el Espíritu Santo. A través de los años les he amonestado una y otra vez a que escudriñen cuidadosamente la palabra de Dios. Este domingo yo voy a tratar un tema con la iglesia que lo he llamado experiencia o la palabra. Porque hay personas que se la pasan promoviendo experiencias y te instan a tener una experiencia. Y yo quiero llevarles a la palabra de Dios para que tratemos ese asunto con toda diligencia. Por ahora le puedo decir que la Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así que tenga cuidado porque hay personas que por la necesidad que tienen de que usted quite la Biblia, la vista del texto bíblico para entonces ellos hacerle los cuentos, escogen esos tópicos, los preparan. Experiencia es mejor que la palabra, porque una vez que ellos te convencen de aquello, entonces quitan tus ojos de la Biblia y las experiencias de ellos tienen el mismo o más valor que lo que la Biblia enseña. Y resulta ser que luego te enseñan a ti que tus experiencias tienen más valor que lo que la Biblia dice. Y al decir experiencia, estamos hablando de experiencias en el Espíritu, experiencias en Dios. Yo he escuchado a personas decirme con toda seriedad, esta fue la experiencia que tuve. Y cuando usted escucha aquella experiencia, usted dice, se me hace difícil creer que Dios dio ese tipo de experiencia, porque no tiene fundamento bíblico de ninguna clase. Pero bueno, ese es el tema del domingo y le invito para que esté presente y lo escuche y prepare su corazón, porque la palabra de la hora es decepción, es engaño, es mentira, es fraude. Y triste es decir lo que voy a decir, pero no deja de ser cierto. El púlpito moderno es el mayor distribuidor de esta mentira. No todo lo que está escrito en la palabra de Dios es un mandamiento, una ordenanza o un decreto. Levante su Biblia si trajo. Déjeme ver su Biblia. Hágame así, muéstreme su Biblia. No todo lo que está en esa Biblia que usted tiene es un decreto. No todo es un mandamiento, no todo es una ordenanza. En la Biblia hay explicaciones. En la Biblia hay anuncios. En la Biblia hay una tremenda cantidad de información que nada tiene que ver con ordenanza, con mandamiento, con algo decretado o prescrito. Y le quiero enseñar algo de lo que es interpretación bíblica para que usted no se equivoque al leer su Biblia ni se deje enredar con estas personas que son expertos, son manipuladores pero expertos. ¿Cuántos se han dado cuenta cómo agitan los sentimientos, las emociones y después que te tienen en ese estado, bueno, pues cualquier cosa entra? Usted es enemigo de los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son muy bonitos, cosa linda que Dios nos dio, pero yo no le tengo confianza. ¿Cuántos le tienen confianza a los sentimientos? Bueno, yo sí, pastor, yo le tengo confianza a esos sentimientos que hoy te tienen así, mañana te tienen asado. ¿Cuántos han estado así para luego estar asados? Hágame así si usted ha pasado por ahí. Hoy estoy así, mañana estoy asado. A eso es lo que usted le tiene confianza. Bueno, escuche esto, por favor. En las Sagradas Escrituras tenemos escritos descriptivos que describen un evento, que hablan de un evento. Y en la Escritura también tenemos escritos que son prescriptivos, que prescriben, que ordenan, que decretan.
Y usted no puede tomar una narración que simplemente describe algo y decir, aquello es un decreto, está prescribiendo. ¿Me estoy explicando, amados? Levante su mano si me expliqué. Voy a decir eso otra vez. En la Biblia, usted va a encontrar material que simplemente describe. Y usted no lo puede convertir en texto que prescribe. Porque si usted convierte un material que simplemente describe en material que prescribe, todos ustedes tendrían que, por ejemplo, ir a Jerusalén a bautizarse. Porque la Biblia habla de Juan el Bautista y cómo bautizó en el Jordán, ¿no es cierto? Tendría que usted ir allá a bautizarse. Y si desea la llenura del Espíritu Santo, tendría que buscar dónde es que queda el aposento alto. Y treparse allá arriba y esperar que venga otro viento recio que llene la casa y que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y si no es así, entonces mi punto queda establecido. Tú tienes que, al leer la palabra de Dios, descifrar si lo que se está diciendo simplemente narra o si prescribe, decreta, ordena, manda. Permítame darle un ejemplo un poquito más concreto para así entrar a lo que es el tema de la cremación. ¿Cuántos de ustedes entienden que en la palabra de Dios hay enseñanza, hay decreto, se prescribe la pena de muerte, la pena capital, capital punishment? Hágame así si usted ha leído eso en su Biblia. Usted no ha leído eso en su Biblia. Entonces, ¿por qué dijo Dios en el Antiguo Testamento? Si la persona viola la ley en este punto, tienen que matarlo. Y si viola la ley en aquel otro punto, le tienen que quitar la vida. ¿Eso es pena de muerte, señores? Y yo les pregunto ahora a ustedes que han leído su Biblia bastante, ¿cuál es el método que cuando usted piensa en la gente que perdió su vida porque pecaron, porque hicieron aquello contrario a la voluntad de Dios, cuál es el método que usted encuentra una y otra vez en su Biblia que practicó el pueblo de Israel? ¿Silla eléctrica? ¿Cámara de gas? ¿Inyección letal? ¿Cuál fue? Piedras, apedrear. Visite mañana el Capitolio si es que puede y pide una cita con Barack Hussein Obama si es que se la dan y dígale, no estoy de acuerdo con el método de los Estados Unidos. Creo que debemos ser bíblicos. A los violadores y a todos los demás que se deduce que tienen que morir, vamos a apedrearlos. Es probable que salga usted de ahí preso, ¿no es cierto? Entonces, escuche por favor. Apedreamiento, en Números 3:15, del 32 al 36, una persona violó el día de reposo y fue necesario apedrearlo. Y escuche bien, muy atentamente, a algunos de ustedes que disfrutan vivir anclados a la ley, que cuando no encuentran una prohibición que necesitan o algo que necesitan, corren a la ley. Como que la ley le va a amparar. Esa ley que hoy supuestamente le beneficia porque usted encuentra en ella algo que usted quiere imponer en su casa, en su trabajo, es la misma que mañana se levanta en contra suya. Apedreamiento. En Números 15, del 32 al 36, se violó el día de reposo, piedra con el individuo. ¿Cuántos han violado el día de reposo? Déjeme ver su mano si usted ha violado el día. Usted se la pasa violando el día de reposo. Es el día que más usted trabaja, porque es el día que le pagan doble. En Deuteronomio 21, 18 al 21, este le va a gustar mamá, esta le va a gustar papá. El hijo contumaz rebelde, después de 1 o 2 amonestaciones, hay que sacarlo a los ancianos del pueblo para que lo apedreen. ¿A cuánto le gustaría vivir bajo la ley? A mí no. Gracias a Dios que estoy en la gracia y que el hijo más terco, el hijo más rebelde, por la infinita misericordia de Dios, tiene oportunidad de arrepentirse y Dios hacer algo maravilloso en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apedrear. Si vamos a aplicar lo que este hombre dice, lo que este hombre enseña, y muchos otros, porque él no es el único que enseña que la cremación es pecado. Hay unos cuantos mercaderes
en la radio, en la televisión cristiana, que venden tierra, que insisten en hacerte creer que si dejas en tu testamento mandato acerca de cremación para tus restos, estás pecando. Y te citan una tremenda cantidad de textos que describen, no prescriben. Este enterró a aquel, el otro enterró al otro, aquel enterró al otro. Y tú dices, ahí está, el peso de evidencia es sobremanera grande. Ningún texto que simplemente describe me pone a mí en obligación. Diga eso conmigo para que se le quede. Ningún texto que sencillamente o simplemente describe me pone a mí en obligación. ¿Eso está claro? Yo le puedo describir a usted del último viaje que di a la ciudad de Orlando y eso no significa que le estoy obligando a usted a que vaya. Tampoco significa que le estoy instando, provocando a que usted se dé un viaje a Orlando. Yo simplemente le estoy hablando de cuánto lo disfruté, cuánta gasolina gasté, punto. Me estoy explicando. Vamos a ver si apedrear es lo único que Israel hizo. Usted va a encontrar en Números 31, versos 7 al 9, que se dio una venganza sobre ciertos reyes y sobre el falso profeta Balán, y a este no se le apedreó, o a estos no se le apedreó, sino que fueron traspasados con espada. Así que el concepto de que solo de una manera trata la Biblia, o ordena la Biblia, el qué hacer con los restos humanos, necesitamos escudriñarlo bien, porque este es el mismo tipo de persona que seguramente te dice, la pena capital debe ser apedreando. Y yo te estoy llevando a la Biblia para que veas que, aunque es el más común, del cual tú más has leído y te has enterado, no es el único. Y te estoy dando las citas bíblicas. Tú lo lees en tu casa porque el tiempo apremia y yo necesito comunicarte unas cuantas cosas para que te des cuenta que aunque tú vistes una y otra vez a la gente con las piedras en la mano, ese no es el único método. Y después de esto, si alguien te dice a ti, tenemos que apedrear, tú le vas a decir, un momento, ¿por qué? No, te dicen ellos, porque es el único método que hay en la Biblia y tú le vas a decir, un momento. ¿Cómo que es el único método para aplicar la pena de muerte? Mira, aquí habla también de pasarle la espada. Por el pecado de idolatría, en Deuteronomio capítulo número 13, versículos 12 al 15, también se dictó que se mataran a filo de espada. Bueno, pastor, ahí tenemos dos, seguro que no hay más. Por el pecado de la idolatría y la fornicación con las hijas de Moab, Dios le dijo a Moisés, ¡ahorca! A los que pecaron de esa manera. ¿Cuántos se dieron cuenta que Saddam Hussein fue ahorcado? Yo pienso que lo tenían preso, pastor, en alguna parte. Aquí en un momento de sinceridad, pero muy transparente, ¿a cuántos le dio picazón por ver el video? Hágame así. Soy pecador si digo que tuve deseo de verlo, pastor. Soy más pecador que el resto. ¿Cuántos tuvieron la intriga? ¿Cómo es eso? ¿Sabía usted que uno de los temas que solicitan muchas personas para que ahora que vivimos en estos tiempos donde la televisión trata temas reales, reality TV, porque estamos en el tiempo de reality TV? Diga conmigo reality TV. Una de las cosas que muchos dicen que quisieran ver es la aplicación de la pena de muerte a alguna persona. Cuando le pasan la inyección letal, cuando le pasan el gas que le quita la vida. Y el que fue muy popular por mucho tiempo fue Old Smokey. ¿Cuántos saben quién es Old Smokey? Dos personas. Dicen, yo no sé quién es Old Smokey. Ese es el nombre que le dieron a la silla eléctrica. Del estado de la Florida. Así que tenemos en la Biblia apedreamiento, espada, ahorcar. ¿Dónde está ese ahorcar, pastor? Números 25, 1 al 5. Un detalle más que usted necesita saber cuando esté leyendo su Biblia.
Lo que está escrito para la nación hebrea, para Israel, no significa que está prescrito para todas las naciones. Lo que Dios le ordenó a Israel no significa que está ordenado para ti. Y si tú no trazas esas diferencias, tú vas a entrar en un estado de confusión enorme. Y te voy a decir dónde es que vas a sufrir. Vas a sufrir en el ambiente de libertad personal, libertad en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Porque esta gente que lo que están haciendo es negociando. Por eso le enseñé el pedacito de video del individuo que está promoviendo este libro y que también tiene el aceite de ¿qué? De las 7 especies de la prosperidad. Porque si no echan mano de ti a través del miedo, porque el miedo es un arma poderosa, entonces echan mano de ti a través de la necesidad o de la avaricia. El aceite de las 7 especies de la prosperidad. Nótese cómo escogen 7 porque es el número de Dios y es impresionante. Así que en la Biblia vemos que hay prescripción para la pena capital, pero no se limita a un método. Así sucede con este asunto de los restos humanos. Hay una y otra descripción acerca de sepultura, pero no hay prescripción, no hay ordenanza que diga de esta manera vamos a bregar con los restos de los hombres. Claro, los mercaderes de tierra, ¿cuántos han escuchado a uno más que otro? Las cosas que dicen son terribles. Cuando mi padre estaba presente al cuerpo, y ya no está presente al cuerpo, no, ya no está presente, ya se fue con el Señor. Eso es una manera de Pablo tratar el asunto de la muerte, presente al cuerpo o ausente al cuerpo. Llegó a casa un vendedor de tierra y de caja y todo lo demás, y le decía a mi padre que si quería un colchón regular o uno ortopédico. Y no, con la cara que se lo dicen a uno. Entonces te ponen el peso de culpa. Usted no quiere que su padre tenga el mejor colchón posible. Un hermano de la iglesia que trabajaba en estos asuntos me decía, pastor, hay gente que en los nichos le ponen líneas telefónicas. Así que, hermano, hermana, la próxima vez que te suene el teléfono, ten cuidado que no sea alguien del más allá, que te está llamando, ¡sácame del nicho! Que no me he muerto aún. Está oscuro esto aquí. Escuche algunas de las declaraciones que ha hecho el apóstol Fernando Fonseca Flores. Voy a citar del video de su persona y de su presentación acerca de la cremación, falta de conocimiento o pecado de rebelión, y también voy a citar de su libro. Él dice que el que practica la cremación, los que practican la cremación van directamente al infierno. Estas son sus palabras. Aunque haya sido un superapóstol. Para dar a entender que no importa cuánto rango, cuán grande tú hayas sido en el Señor, si te equivocas en el último momento y dices, quiero que mis restos sean cremados, al infierno te fuiste. En primer lugar, muestra una ignorancia teológica extraordinaria porque, señores, el infierno está vacío. Y si yo he leído bien mi Biblia, los que van a aperturar aquel lugar son el anticristo y el falso profeta. Pero estas son las cosas que te hacen creer cuando ignoras lo que la Biblia, la palabra de Dios, te dice. Y ahí empieza el miedo a tomar ocasión. ¿Cómo me llaman personas para decirme, ay, pastor, estaba a punto de cometer este pecado grave? Y otros llaman en peor condición porque dicen, ya cremé a papá o a mamá. Pero bueno, ahí vamos a llegar.
Dice este hombre que el crematorio es el prototipo del infierno. Esto aparece en la página 27 y 28 de este libro. El prototipo del infierno. O sea, que cuando Dios pensó en el infierno, dijo, déjame primero hacer un prototipo. Y hizo un crematorio. ¿Cuántos saben lo que es un prototipo? A prototype. This is the model. This is the way we're going to do it. And then we'll do the real McCoy. Él enseña que los que participan, esto es que apoyan, llegan a un servicio de cremación, etcétera, los que participan del evento de cremación están pecando. ¿Cuántos han estado en un servicio de cremación? Usted ha pecado. Hágame así si usted ha estado. Dice que los que cumplen la petición de otros, sea ser querido, amigo, lo que sea, que quieren ser cremados, también están pecando. O sea que si su mamá le dice, hijo, quémeme. Y usted lo hace, usted está pecando. Esta gente dicen que la mayor parte de las personas que creman a sus seres queridos lo hacen por ahorrarse unos pesos. Sin embargo, en muchas ocasiones son las personas que saben que van a morir las que solicitan ser cremados. Pero se presenta de la otra manera para ponerte cargos de conciencia. Esto que voy a citar aparece en la página 35. Dice así. O sea, estamos frente a una gran realidad. El que se manda a cremar, el que ejecuta la petición y los que asisten como invitados, todos estos, para Dios, están cometiendo el mismo pecado. El pecado que envía al infierno. ¿Cuántos han estado en una cremación? Tiene un problema serio usted. Sin embargo, y esto tiene que ver con algo que yo voy a tratar ahora, habiendo él pronunciado esto, dice que hay una oportunidad para arrepentimiento para aquellos que asisten o ejecutan la petición de cremación. Y que en el dado caso de que el pedir perdón no te funcione, puedes conseguir con ellos ayuda a través de sanidad interior. Página 10. Enseña este individuo que el alma no se aparta del cuerpo inmediatamente después de la muerte, sino que tarda entre 3 y 40 días. Y para esto, por supuesto, no puede citar la Biblia, entonces cita cosas del misticismo. Dice que en el judaísmo se entiende que al alma no se le hace fácil desligarse del cuerpo. Y que el asunto toma entre 3 días y 40 días. Dice, imagínese usted que poco después de usted morir, lo lleven al crematorio y el alma todavía está ahí. ¡Qué horrorosa experiencia para el alma! Porque el alma está allí todavía. Dice que ha conversado con gente que trabaja en crematorio y dice, cuando ese calor intenso empieza a darle al cuerpo, los ojos se hinchan hasta que se revientan. Si usted echa un poco de... Y dice, los ruidos que hacen, y levantan las piernas y los brazos, como dándote a entender que todavía hay vida ahí. ¿Cuántos han quemado un poco de leña? Y usted escucha... Es normal. Pero lo peligroso de este punto es que esto lo usan los enemigos de la fe cristiana para decir, por ejemplo, que Lázaro en realidad no estaba muerto y que en realidad Jesucristo no lo resucitó, sino que estaba dormido
y que simplemente lo despertó de aquel sueño. Esto que él usa para vender su libro y promover la idea de que solo entierro es válido, es lo que usan los enemigos de la fe para decir que aquello que sucedió con Lázaro es un fraude, es un cuento. Y si lo que este hombre dice es cierto, entonces ¿cómo es que Pedro dice que Jesús, dejando el cuerpo en la tumba, después de crucificado, en espíritu fue y predicó? A aquellos que vivieron antes del diluvio, prediluvianos. ¿Y cómo es posible que Dios entonces nos engañe diciéndonos que los dos testigos, después de 3 días de estar muertos, Él los va a resucitar? ¿Y qué piensa usted, pastor? Yo pienso que, según dice Santiago, cuando al cuerpo se le sale el espíritu, el cuerpo está muerto. ¿Y cuándo es que se le sale el espíritu al cuerpo? Cuando uno se muere. Él enseña que historiadores y estudiosos, escuche esto, historiadores y estudiosos señalan que el infierno está en el centro de la tierra. Parece que algunos historiadores y estudiosos han estado allí, lo han visto. Él enseña que historiadores y estudiosos señalan que el infierno está en el centro de la tierra. Por dicha razón, él sostiene que la cremación aquí en la tierra es lo que más se parece al infierno. Pero cuando yo me acerco al libro de Apocalipsis, al capítulo número 20, versículos 11 al 15, donde comienza aquello diciendo que desapareció el cielo y la tierra y que no se halló lugar para ellos, y entonces empieza Dios a juzgar a los muertos según sus obras. ¿A dónde los lanza si ya el infierno, que según este hombre y los historiadores y los sabios dicen que el infierno está en el corazón de la tierra, ya fue quitado? Yo creo que no me expliqué. Él dice que los historiadores y los estudiosos enseñan que el infierno está en el centro de la tierra, the core of the earth. Claro, porque se sabe que las temperaturas allá abajo son altísimas. Es más, en el libro él da unas temperaturas que se quedan muy, pero muy cortas. No sé quién le hizo los estudios, pero son muy cortos de lo que es el calor que hay. Y eso que tomó 3 o 4 años este trabajo, esta obra. Si usted lee Apocalipsis, capítulo número 20, y yo dirijo su vista ahí un minuto, usted va a encontrar en el verso 11 que se dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Los desintegró. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer con aquellos? Lo cierto es que si el infierno está ahí en el centro de la tierra, ya no está. Y después de este verso empieza Dios a bregar con todos los que se fueron de esta vida sin poner su esperanza en Dios. ¿A dónde los manda entonces? Si los historiadores y los sabios señalan que el infierno está en el centro de la tierra. Entonces, pastor, no se sabe dónde está el lago de fuego. Habría que preguntarle a algún historiador y a algún sabio, que son los que parece ser que han ido a estos lugares. ¿Alguien aquí ha tomado alguna excursión al lago de fuego? Escuche este. Él enseña que la cremación destruye el hueso luz. ¿Cuántos han oído hablar del hueso luz? Una vez más, misticismo. En los escritos místicos del pueblo hebreo se habla de un huesillo que está aquí. Y que este no fue afectado cuando Adán pecó porque no había consumido cierta comida prescrita para los judíos, y por lo tanto ese huesillo es divino.
O sea, que Adán parece que ya sabía que era judío. Hay cosas que usted las escucha y no le queda otra cosa sino reírse, como Abraham le dio cristiana sepultura a su esposa. Si tú llegas a decirle a Abraham esos miles de años atrás, ¿tú sabes lo que es un cristiano? Él te dice, ¿un qué? Pero los predicadores de hoy dicen que le dio cristiana sepultura. De la manera que él lo cita, porque aún lo que es místico lo cita incorrectamente, él dice que la cremación destruye ese hueso divino, que es el que el Mesías va a tocar. El Mesías va a tocar ese hueso de luz para reestructurar nuestro cuerpo en el día de la resurrección. Pero usted dijo que él cita eso incorrectamente. Sí, porque la leyenda, el misticismo dice que ese huesillo, aunque tú le des con martillo, lo pases por fuego, por agua, no lo puedes destruir. Pero a él no le conviene decir aquello, porque entonces le viene abajo su tesis, que la cremación destruye el hueso luz. ¿Cuántos han oído hablar del hueso luz? Nadie. Él dice, ¿cuántas le faltan, pastor? 2. Son muchas, pero yo le voy a dar 2 más. Él dice que al morir es que se sabe que uno es hijo de Dios o que no lo es. Él enseña que solo cuando uno se muere es que uno en realidad sabe si uno es hijo de Dios o no lo es. Y yo pregunto, ¿y qué de lo que Pablo enseñó que dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Entonces, ¿tengo que vivir con toda esta inseguridad todo este tiempo? ¿Seré o no seré? ¿Seré o no seré? ¿Seré o no seré? Y Juan dice en su primera carta, en el capítulo número 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dicho sea de paso, entre paréntesis, le noto a algunos de ustedes un poquito de tristeza, de pesar, porque se han acostumbrado a que yo haga estas presentaciones en PowerPoint y hoy no lo estoy haciendo en PowerPoint. Parece que vinieron con la idea de ver alguna cremación. Pero si gusta, podemos incinerar a un hermano. Uno más. Los que son intencionalmente cremados no pueden resucitar. Claro, porque se le daña el hueso de la luz. Y cuando el Mesías llegue para tocarlo, no encuentra el hueso luz. Él dice que no hay problema si tú como mártir eres cremado. A mí me parece interesante y solo voy a dejar este texto allí para que usted le dé un poco de mente al asunto. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, y si diese mi cuerpo, si entregase mi cuerpo para ser quemado? ¿Jugaría el apóstol Pablo con algo así? Yo solo pregunto, yo lo dejo allí. Vamos a ver la supuesta evidencia bíblica que este hombre presenta. La gran mayoría tiene que ver con versos descriptivos. Vas a encontrar en la Biblia por todas partes que fulano enterró a mengano, el otro, pero no son ordenanzas. Tú no vas a encontrar ni un solo texto en el Nuevo Testamento que te diga de esta manera tienes que hacer con los restos de mamá, de papá, con los tuyos. No lo vas a encontrar. Él dice que reta a cualquier pastor, superapóstol, hiperapóstol y todo lo demás a que le busque un texto que apruebe la cremación. Claro que no lo hay. Yo les reto a ustedes a que busquen un texto que diga que Dios prohíbe tirarse de un 15º piso. No va a encontrar 15º piso en ninguna parte. Pero la Biblia es explícita en aquello que es importante. No lo deja en un lugar gris, en un lugar donde nosotros no sabemos qué hacer. La próxima gran pieza de evidencia él la saca de Génesis, pase allí, capítulo número 3, versículo 19. Una vez más, usted va a encontrar, y usted lo va a leer con sus propios ojos, que este
verso describe, no prescribe. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos de ustedes trabajan en aire acondicionado? Déjeme ver su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen aire acondicionado en su casa? Entonces usted ni trabaja ni se come el pan de cada día con sudor. Entonces, ¿qué quiso decir Dios con esto? Esto que se trata aquí es la sentencia de muerte por haber pecado y no una ordenanza, no una prescripción, no un mandato acerca de qué hacer con los restos de los que mueren. No dice, y se tiene que enterrar, indefectiblemente se tiene que enterrar. Él cita mucho el judaísmo. Bueno, ustedes lo vieron vestido como que tiene aspecto de rabino. Y él dice, el judío no permite ninguna otra cosa sino entierro. ¿Sabe usted que los judíos no permiten ser embalsamados? Pero cuando usted se acerca al libro de Génesis, al capítulo número 50, usted va a encontrar que José ordenó que su padre Jacob fuera embalsamado, dice, y los médicos lo embalsamaron. Violó José la práctica de los judíos. Y luego a él mismo lo embalsamaron, a José. Búsquelo, está en su Biblia. ¿Cuántos lo han leído? Pero los judíos no permiten eso. ¿Y qué pasó allí entonces? Otra pieza de evidencia que supuestamente nos confirma que la cremación es prohibida por Dios son aquellos versos que tratan de ofrecer sacrificios a Moloch. ¿Cuántos han leído algo acerca de los sacrificios ofrecidos a Moloch? Esta gente ofrecían personas vivas a cambio de una buena cosecha, un triunfo en la batalla. Nada tiene que ver con muerte y con qué hacer con los restos de la persona que murió. Pero lo citan como peso de evidencia para que la preponderancia de la evidencia te deje convencido de que no puedes cremar sino comprar tierra. Y el cuarto, que es supuestamente el fuerte, le invito a que busque en su Biblia el libro del profeta Amós. Esto puede ser que demore. No la lectura del texto, del que usted lo encuentre. Yo se lo voy a leer. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Oiga, pastor, ese está fuerte, ese sí está claro. Voy a leerlo otra vez. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El castigo de Dios sobre Moab está basado en una rencilla antigua entre Moab y Edom. El rey de Moab se vio en un aprieto militar y ofreció a su hijo en sacrificio, buscando la victoria sobre aquel aprieto militar. Y esto se le quedó en el corazón. Y después, cuando pudo, arremetió contra aquel rey que ya había muerto. Y de la manera que arremetió fue sacando sus huesos. Sumaron los huesos. Por rencor y venganza, los moabitas exhumaron los restos de un pasado rey edomita y lo incineraron hasta calcinarlos, hasta hacerlos cal. Luego explica Josefo, el historiador Josefo, en su 9º libro, que tomó esta cal y la puso en la pared del palacio y en el techo de su palacio como trofeo de venganza. O sea, lo que enojó a Dios no fue que cremaron los huesos,
sino que se profanó una tumba. Y por eso dijo que iba a castigar. Ahora, señores, yo quiero regalarles rápidamente algunos detalles que parece ser que están ignorados, pero un trabajo que tiene 3, 4 años y que tiene todo este detalle que dice la persona que este trabajo tiene, no tiene por qué ignorar estas cosas. Deme su oído 5 minutos más. Pablo fue enviado a los gentiles en tiempo de dominio romano, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe usted que lo común para los romanos era la cremación? ¿Cómo es posible que Dios envíe a Pablo a los romanos, a los gentiles, a un mundo dominado por Roma, y que Pablo no lleve instrucciones acerca de qué hacer con los restos de los cristianos que ya abandonan, dejan su cuerpo? En Hechos 15 se reunió el concilio de Jerusalén para tratar el asunto de los gentiles. Y se colocaron allí 4 cosas, no 5, no 6, no 7, no 8. ¿Cuántos han leído aquello? No se trató el asunto de los restos del cristiano. Esta noche cuando usted salga de acá, yo no quiero que usted vaya a pensar que yo estoy promoviendo la cremación. Líbreme Dios. Yo simplemente le estoy diciendo que esto es una decisión muy suya. Y que ningún predicador tiene derecho a decirle a usted en un asunto tan privado y personal, esto es lo que prescribe la Biblia, cuando no tiene peso de evidencia para pronunciar aquello. ¿Por qué relegó Jesucristo a un lugar de menos importancia lo que le debe suceder o se debe hacer con los restos de una persona? ¿Y en qué lugar relegó Jesús aquello a un lugar menos importante cuando le dijo a un individuo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Y ven tú y sígueme. Pastor, ¿a usted le gustaría que su familia simplemente lo dejara tirado allí y tú crees que yo lo voy a sentir? Yo no tengo planes de estar allí. ¿Y dónde va a estar usted? Dios mediante en el cielo. ¿Qué me importa a mí lo que hagas tú con el carapacho? Bueno, pero ¿usted está seguro que esas palabras relegaron a un lugar menos importante, menos significativo? Jesús lo dijo, no lo pronuncié yo. El tipo le dijo, déjame que entierre a papá y luego te sigo. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si es tan importante para el judaísmo, y como él mismo dice que Dios, al mostrarnos de la forma en la cual Jesús fue sepultado, quiere que nosotros hagamos lo mismo. Si es tan importante para Jesús y para Dios esto, ¿cómo es posible que Jesús pronuncie aquello? Y si usted quiere entonces seguir a Jesús en su ejemplo de sepultura, usted necesita rápido empezar a buscar una cueva. Porque dicho sea de paso, tiene que ser en tierra, no puede ser en nicho, según muchos de ellos. No todos, pero muchos de ellos dicen nicho no, tierra sí. Si esta revelación fue dada por el Espíritu Santo, como se dice que lo fue, ¿por qué se escoge no mencionar que en Japón el 99.81% de los restos humanos son cremados y en ocasiones el acto de enterrar es ilegal? ¿Dónde, pastor? En Japón. O sea, que parece ser que en Japón no hay cristianos y si lo hay solo son el 0.19% de ellos y son los que son enterrados. Ignora este hombre que en ocasiones es el país donde uno vive el que decide qué va a suceder con los restos. ¿No dice Dios que te multipliques? ¿No lo dice en el libro de Génesis? Vete a China y dile al gobierno que tú quieres tener 6 o 7 hijos para que tú veas.
si se ha hecho un trabajo tan minucioso como se dice haberse hecho, ¿por qué se escoge mencionar, por ejemplo, que debido al alto contenido de agua en la tierra de New Orleans, la tierra no es buena para el entierro de ataúdes? Usted no puede enterrar donde a usted le parezca. La tierra tiene que tener profundidad. Entonces todo el que muere en New Orleans hay que llevarlo a otra parte. Yo quiero hacerle una pregunta de estas que yo hago para hacerlos pensar. ¿Por qué Dios estorbó las tumbas de Adán, Eva, Abel, Matusalén y el resto con el diluvio global? Me están haciendo así como que... ¿Cuántos saben que hubo un diluvio, Dios llevó a cabo un diluvio global? Antes del diluvio no había muerto Adán, Eva, los mencionados aquí. Les sacudió la tumba. Gracias a Dios que Dios debe saber dónde está el hueso luz. ¿Ah? Ese es el que el Mesías tiene que tocar. Y luego empieza a formarse el cuerpo otra vez. Tremendo recorrido que tiene que hacer el Mesías. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo, con Él van a venir los que han muerto en Él. Con voz de mando, con trompeta de Dios. No que va tocando huesos de luz. Pastor, pero ¿usted cree que si a mí me incineran, si no queda nada de mí, sino polvito, ¿usted cree que Cristo me pueda resucitar? ¿Y qué tú crees? ¿Que Jesús no conoce tu ADN? Y además, ¿para qué le vale tu ADN si tú vas a tener un cuerpo glorificado? ¿Sabe lo que pasa, amados hermanos? Que cuando la Iglesia Católica echó mano del poder, entonces instalaron sus ideas y dijeron no a la cremación, porque ahí fue donde se da el cambio. Y luego ya en el 1963 la Iglesia Católica misma dijo, está bien, cremación, ok. Y en el 69 dijeron, no solo ok, sino que si quieren usar un sacerdote, un padrecito, pueden llevarlo. Y lo único que piden ahora es que si este es el método que tú vas a emplear para ti o para tus seres queridos, que entierren las cenizas, que no las riegues. A papá le gustaba el fútbol, déjame llevarle un partido del Boca. Allí lo voy a enterrar. Cuando la gente diga gol, yo echo papá al aire. Y todos se llevan un pedacito de papá adentro. Conclusión. La Biblia no impone en qué forma debemos bregar con los huesos humanos. Obviamente es una decisión personal con factores como leyes del país, estatus del individuo, condición económica de la familia, costumbres de la familia, los deseos de la persona que a veces de antemano anticipa lo que quiere. Todos esos factores y muchos otros tienen que ser considerados. Ciertamente hay mercaderes en ambos campamentos. Están los mercaderes que venden tierra, están los mercaderes que venden servicios de cremación y luego están los mercaderes que te venden la tierra y si te sale muy caro y no puedes, te venden la cremación. Tienen licencia para todo. No se debe usar la palabra de Dios para imponer carga no bíblica. Esto es una carga que no es bíblica. Y hay cargas bíblicas. Según Jesús, sí. Dijo que su carga es ligera, que su yugo es fácil. Así que hay algunas cargas que tenemos que llevarlas. Tampoco se debe usar la Biblia para causar consternación no bíblica y lucrar. Y en algún momento la Biblia causa un poquito de espanto. Bueno, Jesús dijo que debes de temer, no a aquel que mata el cuerpo y luego más nada puede hacer, sino a aquel que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno, en perdición. Así que decide usted personalmente, sin miedo, qué hará con sus restos y con los de sus seres queridos, si es que a usted le toca decidir aquello. Y con esto concluyo. ¿Por qué tanto teme y tanta lucha y tiro y encoge con un cuerpo que ya está tirado y nada puede hacer?
en vez de tomar la fuerza, los recursos, la sabiduría y todo lo demás que Dios nos pudiera dar para hacer lo correcto cuando este cuerpo todavía sirve para servir a Dios. Pastor, ¿qué hago? Lo que te parezca. Jesucristo me enseña a mí en su palabra que la verdad me hace libre. Enseña el hombre, el apóstol, que es por avaricia, por amor al dinero, que la familia no se sacrifica y compra tierra y compra ataúd y todo lo demás. Por amor al dinero. ¿Y qué si yo, el que sé que me voy a morir? ¿Cuántos de ustedes saben que se van a morir? Déjame ver su mano si usted está consciente de eso. Hay gente que no le ha llegado, avísele. Avísele a ese que usted tiene a su lado. Dice. ¿Usted sabe cuántos cristianos ya dejaron el cuerpo pensando, Jesucristo viene de un momento a otro? ¿Usted no cree que Él viene de un momento a otro? Él puede venir ahora. Y yo vivo como tal, pero si no sucede, eso no me afecta. Yo vivo de esa manera, con esa esperanza que puede sonar la trompeta ahora mismo. ¿Y si no sucede qué? Entonces, ¿qué vas a hacer? La decisión que vayas a tomar, tomarla en tranquilidad. Como dicen ellos, los del campamento de la venta, es por amor al dinero. Pero ¿y qué si yo no quiero ocasionarle gastos a mi familia? No ellos, yo. ¿Cómo es posible que sea por amor al dinero si yo no me lo puedo llevar? Y si me quedaron 5 centavos y quiero que ellos lo disfruten y no que lo estén gastando en un cuerpo que ya no sirve, escojo pedirles que de esta manera hagan con mis restos. ¿Es entonces por avaricia? Cada vez que usted entre por esas puertas, mantenga su mente alerta, su corazón listo. Todo lo que yo les diga desde este púlpito, examínelo, escudriñelo, júzguelo a la luz de la palabra de Dios. Y si yo, su pastor, exijo de ustedes que hagan eso con lo que les enseño, ¿cuánto más no les exijo que hagan con lo que están escuchando allá afuera? Que yo no los conozco y usted tampoco. Por lo menos usted conoce mi entrada y mi salida. Pero usted no sabe quiénes son. Y por eso les presenté el pedacito de video que les presenté al principio. Porque hay personas que tienen toda una presentación y se visten y se arman de una fraseología y todo lo demás. Pero, como alguien dijo, el diablo siempre deja la cola afuera. No olvide conseguirse el aceite de las 7 especies de la prosperidad. Pastor, ¿y cómo se usa ese aceite? No he llegado allí todavía. Cuando llegue al tema del aceite, hacemos otra parte. Hay cosas que usted las escucha y suenan jocosas, ¿no? Pero él habla de cómo se puede sentir el alma al, en esencia, recibir un notice of eviction. ¿Cuántos saben lo que es un notice of eviction? A notice of eviction. Usted va ahí al departamento de casas y asuntos de dueños e inquilinos y dice, este tipo no paga. Y entonces le dan un notice of eviction para que saque al individuo de ahí. Si usted opta por cremación, usted le está dando un notice of eviction al alma suya. Alma, vete, que es eso de 3 a 40 días. Eso él lo ve muy mal. Pero el que el alma mía todavía esté indecisa, me voy o me quedo, y yo me esté pudriendo, eso no es problema. O sea que tu alma está dentro de ti, y si es el intenso calor del crematorio, te molesta. Pero si son los gusanillos que te están comiendo, it's okay. It's okay. A mí no me gustaría hacer estas cosas que... No me gusta hacer esto que tengo que hacer, pero es que me veo en la obligación de hacerlo. Porque usted tiene que ver las cartas que llegan a mi oficina, las llamadas telefónicas, las preguntas que me hacen, y el temor, la preocupación,
la consternación que hay en muchas personas acerca de esto. No todo el mundo está lleno de vida con 25, 26, 27 años de edad que esto ya no le afecta. Todavía no le afecta. Hay gente que ya está pensando en esto. ¿Alguien aquí ya está pensando en esto? Hágame así. Claro, es normal. Pastor, ¿a usted le pasa por la mente morirse? Claro. Claro. Es normal. Baje la mano, hermano. Es normal. ¿Cuántos han pensado? Claro, usted tiene su primer hijo y usted le pide a Dios, Señor, dame vida y salud para criarlo. Le llega el segundo y pide de igual manera. Claro que pensamos en ello. Lo que pasa es que a veces nos llamamos una religiosidad que dice, no, yo no pienso en eso, yo pienso en vida, pastor. Vida, lo mío es vida, 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 vida. Pues a mí sí me pasa por la mente de vez en cuando. Y cuando piensa en la muerte, ¿qué piensa? En que ya finalmente me voy y los dejo ustedes atrás y no me molestan más. Pienso en Jesús. Pienso en el cielo. Pienso en un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay quebranto. Eso es lo que viene a mi mente. Le doy gracias a Dios que me ha dado suficientes días para disfrutar mi matrimonio, ver a mis hijos crecer, 2 nietos. La Biblia dice, veas a los hijos de tus hijos. Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Y yo sé que yo no fui diseñado para muerte. El que me hizo para vida. Yo simplemente estoy dejando atrás algo que me permite desenvolverme en esto que a la larga va a pasar. Porque lo que hemos nacido de nuevo, cuando dejemos este cuerpo, vamos a Jesús. Y estamos tranquilos. Querido Dios, te damos gracias. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Te pido, Padre bueno, que el corazón de mi hermano y de mi hermana tenga paz, tenga tranquilidad. Que si algún pensamiento, alguna idea, algo importante tiene que aprender y saber acerca de este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, que empiece por buscar lo que es importante hoy, que hay vida, hoy que hay salud, hoy que hay tiempo, hoy que podemos servirte, Señor. Y no esta preocupación y esta ansiedad por lo que sucederá con los restos, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a pensar con prudencia, con sensatez, Dios, acerca de este tema y de cualquier otro tema donde algunos con mala intención o por ignorancia pretenden perturbarnos, llenarnos de ansiedad y de inquietud. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la noche. Vamos. A su nombre. Si esta es su primera vez acá en Palabra Viva, me gustaría